Bueno, feliz sábado. Le damos la bienvenida a la escuela sabática. Veo que Bienvenidos todos. ya está conectado el hermano Juan Lizarzaburo, Lino Pineda. Sean todos bienvenidos. Y antes de comenzar, quería dar un anuncio que en realidad quería decir el sábado pasado, que fue el último sábado del mes de enero. Y quería preguntar si había alguna persona aquí de esta escuela sabática, de las personas que están siempre conectándose a través del Zoom, que ha cumplido años en el mes de enero, porque queremos hacerle llegar un pequeño detalle de parte de la escuela sabática. Ahí nos dejan su comentario o Ajá. nos dejan saber durante la escuela sabática quiénes están cumpliendo año o quiénes cumplieron año el mes de enero. Así va usted a poder tener su regalo de escuela Ajá. sabática. Carlos y yo le vamos a hacer llegar su pequeño regalito. Y así queremos hacer cada mes, el mes de febrero también. Si alguien cumple años en el mes de febrero, nos deja saber para llevarle su regalito. Muy bien. Y bueno, sean todos bienvenidos. Hoy el hermano Camilo se preparó muy bien para compartir con nosotros la escuela sabática. Amén. Y Carlos va a hacer la oración antes de empezar. Correcto. Bueno, mis hermanos, como dijo Priscila, feliz sábado para todos. Yo quisiera que en casita abran sus Biblias en Isaías 25 y el versículo 9. Uno de los textos, creo yo, más usados por los predicadores, y la mayoría de nosotros cuando hemos orado, muchas veces hemos terminado con estas palabras tan poderosas del Señor. Qué promesa maravillosa. Lo vamos a leer juntos entonces, hermanos. Dice así, el versículo 9, el capítulo 25 de Isaías dice así: y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén, mis hermanos. Así que con ese pensamiento tan no solamente positivo, sino un pensamiento que es promesa de Dios, y todo lo que Dios promete se cumple. Con ese pensamiento vamos a inclinar el rostro donde estamos y vamos a tener la oración en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos una vez más, Señor, porque estamos en tu templo para servirte, porque estamos en este sábado para adorarte, porque queremos estudiar tu palabra y recibir las bendiciones, las amonestaciones y, como decía el texto, la salvación que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Querido Padre, estamos agradecidos por la semana que nos diste. Ahora, al abrir tu palabra, al repaso de la lección de escuela sabática de esta semana, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que escudriñe nuestros corazones, abra nuestras mentes y que tu Espíritu Santo pueda sembrar esa semilla de paz, de amor y de fortaleza que se necesita para estos tiempos que estamos pasando. Bendice a Juan Camilo, Señor, que va a tener la exposición de la escuela sabática. Dale palabra de lo alto, unge sus mentes y su labio con el poder encendido que viene del altar del cielo, Padre. Que ese carbón encendido toque sus labios y Él pueda hablar palabra de vida para vida. Quédate con nosotros, Padre Santo. Bendice a cada familia que se está conectando. Bendice a cada hermano que está aquí en el santuario. Y gracias una vez más por el sábado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el tiempo es para nuestro hermano Juan Camilo y todo lo que quieran participar, lo pueden hacer a través de Zoom. Y bienvenido una vez más los que están en Zoom, y vamos a dejar este espacio entonces para nuestro hermano Juan Camilo.
muy buenos días. ¿Sí se escucha? Para mí es un privilegio estar aquí sentado para dar la lección de hoy, que es jugar a ser Dios. Espero que todo lo hayamos leído porque es importante pues conocer, ¿no? Que es la lucha que hay con nosotros con el orgullo. Es importante saber que primero que todo quiero darle la bienvenida a todos los hermanos, se me pasó por alto, a la hermana Esther, al hermano Jerry, a Hernando, al hermano Juan Izazaburo, a Lino Pineda, y espero que se conecten más. Sabemos que esta guerra siempre viene del cielo, ¿no? De aquellos seres celestiales que fueron arrojados del cielo por rebelarse con Dios, y aún los seres humanos que están aquí en la tierra, que no quieren seguir las ordenanzas del Señor, sino que quieren seguir sus propias conclusiones, su propia voluntad y no someterse a Dios. Sabemos que Lucifer es el padre de los... Bueno, voy a quitármelo. Sabemos que Lucifer es el padre de todo el pecado, ¿no? Y aquellos que siguen haciendo pecado, el pecado lleva la semilla de la muerte. Entonces es importante nosotros saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y la palabra del Señor nos ha mostrado literalmente, espiritualmente, cómo es ese proceso, que Dios es el creador de todo, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, que dice que todo aquel que no tiene a Dios en su corazón, está destinado a padecer y a terminar, ¿no? Entonces el Señor nos da su vida eterna y eso es lo más glorioso, lo más valioso, que Él envió a su Hijo por nosotros. Pero hay personas, seres que quieren ser dioses. Entonces yo quiero empezar con una pregunta y no sé si la hermana que está aquí presente, la hermana Otilia, me la puede contestar. Lo que hemos visto que nadie se quiere someter a la voluntad de Dios. El pecado es pecado ser semejante al Altísimo. ¿Tú qué opinarías? ¿Sí o no y por qué? La pregunta que me hiciste ¿es pecado ser semejante al Altísimo? Creo que su propósito del Señor para con nosotros es que seamos semejante a Él en una forma de bondad, de ser humildes. O sea, Él vino con ese propósito, ¿verdad?, de ser semejante a Él, pero sabemos que existe un orgullo donde a veces nos queremos pasar. Entonces creo que cuando sentimos ese orgullo de querer ser mejores o más sabientes que Dios, creo que allí es una diferencia, pero sí somos llamados a ser semejantes al Señor. Sabemos que en Isaías 14:12 nos muestra a un Lucifer que quería ser semejante a Dios, pero distante de la voluntad de Dios, distante a la fe de Dios, a la santidad de Dios. Él quería colocar su propio poder, como lo hizo con los pueblos aquí en la tierra, pero la respuesta que dio Otilia me parece muy certera. Debemos ser semejantes al Altísimo en su voluntad, en su santidad, en su pureza, en su amor, en el servicio a otros, no como el enemigo que quiere ser semejante a Dios solamente por tener poder y esclavizar a las naciones. Entonces, con esa premisa tenemos el versículo para memorizar, que está en Isaías 25:9, que nos dice: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sabemos que el Señor envió a Isaías con la certeza de que Isaías iba a ir a cada pueblo, de que el Señor le enviaba para dar, digamos, una sentencia, para dar una advertencia de lo mal que estaban haciendo. Y los pueblos tratan de ignorarlo, lo olvidaron. Es importante que dice aquí que el pecado del orgullo a veces
la, pues sabemos que el orgullo es la base de todo pecado. Y pues Satanás siempre, o Lucifer, nos muestra que quería ser él solo para aumentar su poder, para aumentar sus propias leyes y dominar a las demás criaturas. Y vemos cómo el orgullo es un pecado peligroso, es perversivo, y además cuando una persona es orgullosa, cree que no es orgullosa, porque está desconectado del amor de Dios. Y las otras personas que están alrededor lo perciben. Esa persona tan orgullosa, es tan petulante, cree que todo lo sabe, o que es como esa persona como él diga. Y esa persona orgullosa no lo nota. Él cree que los demás son los envidiosos, son orgullosos, y no percibe que está un error grande. Y pues el orgullo cierra el corazón y cierra las bendiciones de Dios. Entonces es importante nosotros analizarnos, decir si nosotros a cuál Dios estamos adorando, ¿cierto? Si el Dios dinero, el Dios profesión, el Dios auto, por decir algo. Hay muchas cosas, ¿no?, que tenemos nuestros dioses. Entonces sabemos que no estamos siendo correctos. Entonces hay una parte comenzando el día domingo que dice condenación sobre las naciones. Otilia, ¿quieres aportar algo sobre eso? Bueno, pues como dices tú, Camilo, la condenación sobre las naciones vino después de que el Señor estuvo pues tratando de hacerlos entender que se estaban desviando, que iban por el mal camino, y sabemos que el propósito de Dios nunca es lastimar a nadie, en verdad. Él vino con un propósito de salvar y nos quiere salvar a todos, pero después de que Él les anunció por medio de los profetas, por medio de cosas que pasaron, pues tuvo que venir a hacer lo que permitió, pues que pasaran por dificultades para hacer recapacitar especialmente a sus seguidores. Creo que siempre sus seguidores somos los que a veces paramos y decimos, ay, pues estoy saliéndome un poquito, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucha gente pues que no lo van a aceptar, entonces ellos van a seguir con su maldad. Así es que por eso pues él pues venía permitía a que les pasaran cosas muy difíciles a todos. Muy bueno. Sabemos que la condenación es una palabra que viene del latín connotación, algo así, y dice que es la acción y efecto de pronunciar que alguien tiene la culpa y esto tiene que recibir un castigo o pagar una culpa, ¿no? El Señor enviaba, en este caso Isaías, sabemos que en el año 715 a.C. Dios tiene el derecho con estas naciones donde hubo gran parte con los asirios, los babilónicos, todos estos muchos de estos con su orgullo terminaba una cultura y ellos establecían sobre la cimentación de sus castillos y hacían otro castillo más opulento para demostrar que tenían poder y seguían su orgullo, pero no seguían el concepto de Dios. En Isaías 10, del 5 al 34, dice aquí nos menciona la escuela, la lección, que ya había anunciado un juicio contra Asiria, ¿cierto? Y que representaba el mayor peligro de los días de Isaías. Entonces dice que si bien Isaías en 14:24 y al 27 que reitera brevemente el plan del Señor para poner fin a Siria, los capítulos 13 al 23 tratan principalmente de otras amenazas, siendo Babilonia la más importante. Babilonia era una supernación, era digamos a nivel mundial, podríamos decir como hoy en día, podía verse como una superpotencia, ¿no? Porque era una ciudad florecente, era una ciudad próspera, pero vemos cómo sus líderes se iban alejando de la palabra del Señor. Pero así como
el Señor estableció una ciudad santa escogió que fue Israel. Vemos cómo Satanás escogió a Babilonia, ¿no? Para mostrar sus leyes, para hacer todo lo opuesto, imitar al Señor, pero en lo opuesto, en dar bendiciones, pero lo importante para Satanás es quitar nuestra fe del Señor y hacer lo que nosotros queramos, nuestra voluntad. Entonces vemos cómo Satanás, por medio de sus inventos, nos quiere desligar, nos quiere desmembrar de la voluntad del Señor, del amor del Señor. Y pues al aceptar eso, pues sabemos que la muerte es inminente. Pero el Señor siempre mandó a su Hijo, ¿no? Sabemos que Jesucristo, para reivindicarnos, para darnos la salvación, para guiarnos. Pero Satanás también, así como Dios envió a su Hijo Jesús, Satanás también tenía al hijo del pecado, que era el ser humano, el hombre. Entonces vemos cómo hay esa lucha entre lo espiritual y lo carnal, podríamos decir, ¿no, Tilia? Y pues vemos que cómo Dios establece sus estatutos, sus normas, pero el enemigo las quiere borrar y seguir eso. Entonces, hay una parte donde me gusta que dice que en Isaías 10:5, vamos a leer una partecita. No la voy a leer toda, sino una parte. En Isaías 10:5 dice el 34, por ahí la última parte, donde dice, donde nos habla de perdón, Isaías 10, Isaías 5, por razón que no lo he encontrado. Isaías 5, de donde habla que los instrumentos de Asiria, instrumentos de Dios. Vemos que el Señor establecía a los pueblos y les daba todas las bendiciones desde el principio. Estos pueblos fueron escogidos también por el Señor, porque el Señor los orientaba, el Señor, de ahí salían sus profetas, de ahí salían sus reyes, para la gloria, para glorificar al Señor, pero ellos se glorificaban a sí mismos. Y al glorificarse a sí mismo, estamos destruyendo a nosotros y a nuestros semejantes, ¿no? Le estamos dando entrada aquí dice que cuando nosotros estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad, le estamos dando entrada a Satanás, sí, ¿verdad? Para que entonces él empiece a obrar en nosotros. Sabemos que Satanás siempre está trabajando para que nosotros rechacemos las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, siempre hay alguien que se burla o que dice que uno está mal, y a veces pues ese sentimiento nos puede hacer llegar a que nosotros pues nos hagamos igual que ellos o sigamos firmes, ¿verdad? Que es lo que busca el Señor, que seamos firmes en las cosas que Él nos ha enseñado. Y pues Satanás siempre se está entremetiendo, pero no es que Él lo pueda hacer, sino que uno decide obedecer, porque Él no tiene ese poder de hacernos hacer cosas, sino simplemente uno decide qué es lo que pasaba, ¿verdad? O nos puede pasar cuando nosotros estamos, vamos a suponer que nunca hemos trabajado y entonces le estamos orando a Dios por un trabajo y se nos abre la puerta para que comencemos a trabajar. Entonces lo que pasa es que pues yo tal vez empiezo orando y pidiéndole a Dios, y entonces Él me empieza a abrir y ya cuando yo veo que, pues ya estoy bien y me empiezo a olvidar de Dios, ¿verdad? Como nos suele pasar a muchos, que nos empieza a ir bien en la vida y empezamos a dejar a Dios, y pues a veces Dios lo permite por mucho tiempo porque nosotros pues no decidimos buscarlo, ¿verdad? Y nos permite que nos vaya bien, pero en algún modo Dios nos quiere recordar que nosotros pues no somos nada sin Él, y es cuando vienen a veces llegan a alguna prueba difícil y nos hace recordar, pues de veras que yo estoy así porque Dios permitió. Y no sé si alguien más que está en casita, si ustedes quieren participar, lo pueden hacer, no se sientan, pueden interrumpirnos, que sí los podemos escuchar, así es que siéntanse con confianza.
Hay una parte que nos habla, ¿qué pasaría si su pueblo hubiera sido correcto? Porque el Señor manda y da de cierta forma amenazas, ¿no? Que va a pasar esto, todo lo que dice que Babilonia iba a ser desierta, que iban a vivir en sus palacios hienas, avestruces, chacales, que no iba a haber prosperidad. Y vemos qué pasaría si el pueblo hubiera hecho caso. Aquí en Jeremías 32:40 nos dice, y haré con ellos pacto eterno, no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Amén. Entonces, el Señor, si le tenemos al Señor, pero ese amor de no ofenderlo, el Señor nunca se va a apartar. Pero vemos que ellos perdieron el temor, ¿no? El Señor le daba el poderío a Babilonia, pero ellos se alejaron. Le dio el poder y vemos cómo el enemigo se creó, digamos, se materializó en el pueblo de Babilonia, pero fue destruido, y el Señor después escogió a Israel, ¿no? Como pueblo santo para ser un pueblo de pastores, de evangelistas, de misioneros, así como los discípulos. Y vemos cómo Satanás empezó a atacarlo también, y el Señor llenó al pueblo de Israel con ese temor, para que las demás ciudades veían que eran las aldeas o las culturas que lo rodeaban, los pueblos que rodeaban a Israel, veían cómo el Señor prosperaba a ese pueblo, porque era un pueblo que le seguía. Pero vemos cómo el enemigo fue rodeando a esas ciudades que eran paganas, y vemos cómo se fue filtrando en costumbres, y cómo la gente fueron cambiando las costumbres, cómo los reyes se fueron a casar con mujeres paganas y empezaron a adorar a otros dioses, y vemos cómo se fue desboronando todo lo que el Señor había construido en ese pueblo. Pero vemos cómo aún así hay un pueblo remanente, ¿no? El Señor mantiene un pueblo que lo sigue, que es fiel, y vemos cómo las culturas desaparecen, pero sigue el pueblo remanente. Y Camilo, lo que pasa es que nosotros a veces nos desesperamos, y creo que es lo que le pasaba a estos pueblos, ¿verdad? Que usualmente cuando el Señor prospera a alguien o lo quiere prosperar, empieza de abajo para arriba, siempre bien despacio, para que esa persona pueda aprender. Entonces lo que tiene Satanás es que él te lo da rápido. Entonces ahí es cuando pienso que los que de veras quieren las cosas rápidas, pues entonces es cuando le dan la entrada para que Satanás empieza a mirar cómo están trabajando y cómo quieren las cosas rápidas, y pues él está para estar presto para ayudar, ¿verdad? Entonces por eso cuando Dios nos quiere instruir, él empieza desde un nivel muy bajo. Y mira cómo Dios es tan hermoso que Él, pues, aún teniendo el curso de cambiar las cosas, Él no nos obliga. Él respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío, pero sí nos muestra con situaciones que pueden ser futuras, ¿no? Que nos pueden ocurrir si no lo obedecemos. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepentamos y volvamos a Él. Pero mucha gente, ese orgullo es tan nos eclipsa la fe, digámoslo así, que no nos deja ver la realidad, y mucha gente pues están disfrutando de su poder, están disfrutando de esclavizar a otros, pero como tú dijiste, todo tiene un límite, ¿no? Un tiempo, y el Señor va a ser el único como juez. La iniquidad va a crecer a tal altura que llega hasta donde está la paciencia del Señor. Así es. Cuando llega esa paciencia del Señor, esa iniquidad va a sufrir toda la ira del Señor, que va a venir con todo, que va a quemar toda la tierra, no va a dejar nada limpio. Y fíjate, Camilo, lo lindo de esto es que el Señor nos está dejando, nos está advirtiendo que Él viene con una furia cual nunca hemos visto, ¿verdad? Y eso es lo lindo de Él, que el Señor, como lo hemos visto en los tiempos de antes, Él siempre les decía, miren, si ustedes no dejan lo que están haciendo, esto les va a pasar, o sea, les advertía, y aún así, ¿verdad?, nos sigue advirtiendo. Y creo que con la historia de Babilonia nos está volviendo a recordar a nosotros de ahorita, ¿verdad?, que si nosotros estamos todavía siguiendo las cosas del mundo,
I mean, depende del nivel a como estamos, que estamos de veras olvidando al Señor. También vamos a llegar a ese nivel y donde nos vamos a encontrar con la furia del Señor, y es lo que está tratando de evitar él. En el día del lunes vemos la última gran ciudad de Babilonia. Entonces en Isaías 13, 2 al 22 nos habla todo, ¿no? Pero todo lo que comienza tiene una terminación, un fin. Y así como Babilonia floreció, ¿sí? Como otras ciudades también, como Asiria, florecieron, sus reyes también no temían a Dios. Entonces, pues sabemos que ellos adoraban a sus deidades, y sabemos que Satanás era que tenía esas deidades paganas. Me gusta, para leer aquí lo que la lección nos dice, que en 539 a.C., cuando Ciro el persa capturó a Babilonia para el imperio medo-persa, la ciudad perdió su independencia para siempre. En el 482 a.C., Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa. Quitó las estatuas de Marduk, el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y templos. Posteriormente vemos que Alejandro Magno tomó a Babilonia de los persas en el año 331 a.C. sin tener que pelear. A pesar de su sueño efímero de hacer de Babilonia una capital oriental, la ciudad declinó a través de varios siglos. Y dice que para el siglo 198 después de Cristo, el romano Septimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta, de modo que la gran ciudad llegó a su fin por abandono. Vemos cómo después de esa gran opulencia y prosperidad, vemos cómo ante Dios todo se acaba, todo en esta vida es efímero. Hermano Lizarzaburgo, Esther, Lino, si quieren participar, pueden interrumpirnos, con esa confianza. Estamos nosotros aquí dialogando, pero si ustedes quieren compartir con nosotros algo, siéntanse libres de interrumpirnos. Podemos comentar quizá algo. Claro, Isaías profetiza, ¿no?, la caída de Babilonia. Sí. Lo importante es que Babilonia para ese tiempo no era una potencia que podría surgir en la imaginación de las personas. Asiria era el poder dominante y Babilonia era un pueblo subyugado por los asirios. Y muchas veces se habían rebelado, pero Asiria siempre los había vencido. O sea, ahora, por eso es que a veces dicen, bueno, quizás esta parte del libro de Isaías fue escrita después que sucedieron los hechos. Pero nosotros creemos que Dios lo sabe todo, Dios conoce el futuro y Dios sabía lo que iba a pasar, que Babilonia iba a surgir como una potencia mundial por encima de los asirios y que Babilonia iba a oprimir al pueblo de Dios, ¿ve? Pero que esa Babilonia iba a ser castigada también. Todo eso ha sido profetizado por el profeta Isaías, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre Dios conoce el futuro, conoce el fin antes del principio. Entonces nosotros tenemos que tener la fe y la confianza de que lo que el Señor está destinando para nosotros es lo que nosotros hubiéramos decidido si tuviéramos la visión de futuro. Entonces, nosotros esperamos en Dios, creemos en Dios, y así las cosas vayan bien o vayan mal, Dios las está dirigiendo para cada uno de nosotros, porque si nosotros conociésemos el futuro, sabríamos que esa elección que Dios está haciendo para nosotros hoy es la correcta y es la verdadera. Amén. Así que el profeta Isaías profetizó eso y se cumplió, y lo profetizó, un siglo antes de que esto sucediera. Amén. Bienvenido, hermano Manuel. ¿Sabes qué, Camilo? A mí me gustó mucho esa parte de la parte de los maestros, donde hasta lo deja uno entender más cómo es el Señor en el conflicto de los siglos, donde dice: al perdonarle la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad y sin freno.
La influencia de las enseñanzas y de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus descendientes hasta que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, ¿verdad? Entonces ahí se puede entender, o sea, cómo el por qué Dios destruida cuando dice, mucha gente nos pregunta, ay, si hay un Dios, entonces ¿por qué permite que los niños mueran, verdad? A lo que mencionaba el hermano, cuando Dios ya conoce los pensamientos, los sentimientos de niños, de mujeres, de hombres que están inclinados a la maldad, a veces para salvarlos y que no se sigan haciendo más daño, prefiere destruirlos, ¿verdad? O sea, tanto los ama que hasta así permite que mueran, ¿verdad? Porque ese niño sabemos que si creció mirando malas influencias, creció en un mundo de maldad, que ya lo hemos visto, que crecen niños que han sufrido tantos y andan matando y haciendo cosas. Entonces, por eso, porque Dios les tiene amor, prefiere permitir que sus vidas sean quitadas. Amén. Vemos, llevando a la actualidad el ejemplo, con esto de la pandemia, vemos que hay hogares, se ha estudiado que hay hogares que se han divorciado. ¿Por qué? Porque no tienen los medios económicos para suplir sus necesidades principales. Hay muchachos que ya no quieren ir a la escuela, se han alejado y a la vez se alejan de Dios porque ya quieren hacer su voluntad. Entonces vemos cómo el enemigo sigue usando las mismas tácticas, ¿no? Así es. Quizás de un modo más moderno, pero sigue cumpliendo ese objetivo, que es alejarlo del amor de Dios, alejarlo de la espiritualidad, de los caminos del Señor. Y hasta vemos que hay gente que se han suicidado. Visto las noticias, hay varios países, en mi país original, que es Colombia, también hay un pueblito que muchas familias se tiran del puente a un río. Entonces, y así en muchos casos vemos como el enemigo siempre está para destruir, matar y destruir. Pero el pecado en sí, digamos, el pecado que ellos querían de tener ese poder era estar donde ellos querían estar, no donde Dios los había, donde no estaban invitados a estar por el Señor, sino ellos, ¿no? Querían tener eso, por sentir ellos, ese. por ellos Entonces, mismos. y así quizás hoy en día el ser humano mantiene esa misma tonalidad de querer tener poder, de querer hacer esto o aquello. Vemos hoy en día, por ejemplo, tocando en este presidente de este país, que quiere remendar lo que el otro presidente anterior hizo. Y vemos cómo hay luchas, cómo eso afecta a la decisión de la misma comunidad, ¿no? Porque muchos están a favor y en contra, muchos se levantan contra todos. Vemos que el hermano Manuel quiere opinar. Hermano Manuel, es su tiempo. Hermano Manuel. El audífono, Manuel. Mientras tanto, me gustaría leer este versículo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que te debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sabemos cómo toda esa soberbia, todo ese orgullo, el Señor lo baja. Así es. Y lo más cruel es cuando el día final, ¿no? Cuando llegue realmente la ira del Señor. Así como el Señor que su amor es eterno y Él es lento para enojarse, su amor siempre va a prevalecer. Su ira tiene que ver mucho el pecado. Él no puede aceptar el pecado, no puede aceptar la maldad. Y creo que en cierta manera nosotros podemos sentir lo que el Señor siente cuando nosotros miramos injusticias, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros a veces pues nos pasamos, ¿verdad? Somos más humanos y por eso es lo que estamos tratando de enseñarnos de Dios, que sí, hay cosas que nos van a lastimar, pero somos llamados a ser humildes
en no enojarnos tan fácil cuando está pasando algo difícil, sino que tratar de ver cómo se puede ayudar en vez de enojarnos como lo hace Satanás, porque entonces estamos enseñando una característica de Satanás. Y sabemos que Dios pasó por muchas cosas bien difíciles y su carácter de él siempre fue bien sencillo y bien humilde. Entonces somos llamados a tener ese carácter, y especialmente creo que nos está tratando de hablar por medio de estas lecciones, que es lo que está preparando un pueblo. Amén. Para que no nos lastimen las cosas que vienen por delante, ¿verdad? Vamos a hacer, él ya nos advirtió, por mí van a ser maltratados, la gente les va a hacer todas estas cosas, y a veces pues nos permite que venga una prueba, pone a una persona siempre que nos hable duro y está mirando a ver cómo reaccionamos, ¿verdad? Muchas de las veces, pues, si estamos conectados con Dios, la pasamos con victoria, pero a veces cuando se nos viene el humano, pues, contestamos mal y somos groseros. Es verdad. El hermano Manuel ya está listo. Perdón, que es que pensaba que me estaba silenciando el servidor, pero no, ya lo he arreglado. ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Mira, hay una cuestión que aparece de trasfondo en esta lección que yo creo que es, en mi opinión, es importante. Hoy el pastor hablaba de que estamos entre dos reinos. Esos dos reinos están en guerra, es el conflicto de los siglos. Pero una de las partes de esa guerra está aquí en la tierra. Entonces, en la tierra está el reino de este mundo, y aquí pasan muchísimas cosas malas, y esas cosas malas pasan porque estamos en el terreno del enemigo. Así es. Entonces, el enemigo, Cristo nos dejó una misión, que era predicar el evangelio. Y dice la Biblia que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. El enemigo sabe eso, y sabe que cuando se termine de predicar el evangelio, se acabará el mal y se acabará el enemigo, y Cristo establecerá su reino aquí. Entonces él quiere entretenernos. Es una de las cosas que quiere hacer el diablo hoy, es entretenernos, sacarnos de nuestra misión y ponernos a pensar en otra cosa. Nos ha metido en el rollo de la política que había aquí en este país, nos mete en las novelas, nos mete en montones de cosas, y nos mete también en discusiones teológicas y en el miedo. Entonces, déjame ver si puedo ser breve. Quiero decir que este problema de la destrucción, del miedo, de todas estas cosas, es parte. El problema existe. Pasan cosas malas porque estamos en el terreno del enemigo. Con una bandera que dice: yo soy del enemigo tuyo, yo soy de Cristo. Y eso nos hace muy atacados, y nos pasan cosas malas. Pero recordemos, hermanos, que no podemos distraernos. Se dedica mucho tiempo a predicar de las catástrofes, de los problemas que vienen al mundo, de las epidemias. Todo eso vendrá, todas esas cosas sucederán. Pero no podemos distraernos de nuestra misión. Y eso es lo que quiere el diablo. Amén. Que estemos entretenidos en montones de cosas para que no prediquemos el evangelio y se derrame el Espíritu Santo y sea su final. Porque la Biblia no dice cuándo vendrá Cristo, pero dice categóricamente: cuando este evangelio del reino se predique en todo el mundo, vendrá el fin. Y el diablo sabe perfectamente que cuando se termine de predicar el evangelio, se acabó el diablo. Entonces, tenemos que tener cuidado de que no nos entretengamos en muchas otras cosas, sino que nos dediquemos firmemente a predicar el evangelio. Es una opinión personal, pero yo creo que tiene bastante apoyo bíblico. Y creo Muchas que todos sentimos y compartimos la misma opinión, hermano. Así es. ¿El hermano Lizarzabú quiere opinar algo? Sí. ¿Orlino? ¿No? Bueno, mientras tanto, podemos decir que la Biblia nos muestra, desmenuza cómo era Babilonia, ¿no? Nos muestra claramente cómo era Babilonia en aquellos tiempos, que era la extensión, Babilonia era la extensión humana del plan satánico. O sea, el Satanás utilizaba todos los humanos para hacer su plan, para seguir atacando al Señor. Y hoy en día sigue haciendo lo mismo, ¿no? Vemos, a pesar de que todas esas culturas, esas 4 culturas que han pasado anteriormente, siempre la base es lo mismo, ¿no? Destrucción, orgullo, envidia, poseer tierras, riquezas. Y vemos hoy en día el ser humano sigue con la misma situación. El enemigo siempre trata de imitar al Señor.
pero Dios quiere bendecir a todas las familias del mundo, a toda la humanidad, a toda su creación. Por eso envió a Jesús, y Jesús cumplió ese propósito y lo sigue cumpliendo en cada uno de nosotros y también cumpliendo en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces vemos cómo el enemigo sigue atacando también a la iglesia, a las familias, y cómo quiere seguir destruyendo hogares. Pero lo más importante, sabemos que la muerte no es un impedimento para seguir con el Señor, porque el Señor dice que es un proceso, ¿no? Donde vamos despejándonos de esta humanidad, de lo físico, para seguir al campo espiritual plenos. Entonces el Señor nos da las normas, sus reglamentos, sus estatutos, cómo debemos seguir, no por las obras, como el enemigo le metió a las ideas de que por las obras somos salvos, sino por nuestra fe. Es verdad que hacer buenas obras gratifican y glorifican al Señor, es importante, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta, ¿no? Pero siempre y cuando estén dentro de la voluntad del Señor, no es nuestra voluntad para vanagloriarnos, sino para vanagloriar al Señor. O sea que, Camilo, lo que pasa es que el Señor necesita de nuestro cuerpo para poder ser glorificado, ¿verdad? Sí. Y a veces, como cuando la gente nos glorifica, pues ahí sentimos ese gusto y se nos olvida que nosotros, dice Dios, que nosotros no podemos hacer nada bueno sin Él. Entonces, cuando hacemos una buena obra, no es porque nosotros la hicimos, sino que simplemente el Señor usó nuestro cuerpo para que alcanzar a hacer esa obra. Sí, las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de fe y amor que purifican nuestra alma, ¿no? Entonces son procesos que el Señor nos da. Aquí dice la puerta al cielo en Isaías 13:14, voy a leer el versículo que dice, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo y cada uno irá a su tierra. Entonces vemos cómo la gente que no tiene al Señor, y cuando se atemorizan cuando venga la ira del Señor, todo el mundo logrará esconderse y todo el mundo logrará huir de todo, ¿no? Pero es importante que prevalecer con esa fe que el Señor dio al pueblo de Israel, que pues donde los remanentes, ese fue su mayor triunfo, ¿no? Mantener esa fe, y es que el Señor quiere que cada uno tengamos en nuestros corazones, y que cada cual pues sea consciente, tengamos lógica, podamos tener esa cordura, o sea, esa capacidad de poder ser conscientes que sin el Señor nada somos. En cierta manera la puerta del cielo nos recuerda, Camilo, la historia de Jacob, ¿verdad? Que a veces creo que la mayoría del mundo pensamos que necesitamos que estar ante un sacerdote para que nos perdone, o ante una persona, o sea, como que no sabemos ir a nuestro Señor, ¿verdad? Y es lo que el Señor le trató de decir a Jacob, que a pesar de que había hecho tantas cosas malas, que él allí estaba, y le enseñó que él era esa escalera, ¿verdad? Que sí. Nosotros todavía tenemos esa conexión con el Señor, no necesitamos que recurrir a nadie muy grande. A veces tengo que ir con el pastor para que sí es bueno, ¿verdad? Porque nos ayuda a desahogarnos humanamente, pero el Señor nos está tratando de enseñar que nosotros podemos ir directamente a Él, y Él está dispuesto a escucharnos y ayudarnos a quitarnos esos sentimientos de pecado, ¿verdad? Porque sabemos que cuando recurrimos al Señor, pues sabemos que queremos la ayuda de Él, ¿verdad? Sí. Y dice que un pecado lejos de Dios usa el poder para sí mismo, ¿no? Para contra Dios. Vemos como David decía que gacelas son mis pies, ¿no? Que el Señor le ayudaba a escalar. Es bueno que nosotros podamos escalar, pero por la confianza en Dios, no por nuestros propios méritos, porque así como escalamos, podemos caer. Mientras si escalamos con el Señor de su mano, Él siempre nos mantendrá adelante y firmes. Entonces vemos cómo estas culturas se han mantenido, no aparentemente firmes, pero se han deteriorado, se han
pues, pues a lo que está escrito en la palabra y en la historia es lo único que conocemos, porque de otra forma serían olvidadas, ¿no? Así hay personas que cumplen ciertas posiciones a través de la historia y tienen acciones muy bonitas, y si son buenas, benevolentes, serán recordados, pero de lo contrario, mueren y ya ni su familia se acordará. Entonces lo importa, pero el Señor tiene todo escrito allá en el libro de la vida. Ven para acá, tú hiciste esto, tú no hiciste aquello. Entonces lo importante es que nosotros, siempre en nuestra voluntad, cuando vayamos a hacer algo, decir, si fuera Jesucristo, yo siempre digo esa posición, si fuera Jesucristo, ¿cómo lo haría, cómo pensaría o cómo decidiría? Entonces siempre tenemos esa conexión espiritual, porque así como el Señor mandó a su Hijo y había esa conexión por medio de la oración, así también el Señor quiere que nosotros continuemos, ¿no? Continuemos, y así como maduró la idea de Jesús, como maduró el Evangelio, de la prosperidad de su palabra, de sus conocimientos, de sus leyes, y aún de los misterios del Señor, ¿no? Que a través de su palabra Él nos va revelando misterios que para el ser humano es imposible si no está conectado con la verdad, en la oración, en su palabra. Vemos cómo... no sé si quiera participar, hermano. ¿Alguien quiere participar o opinar algo? Sí, ¿me escuchan? Sí, hermano Lino. Sí, mire, aquí la lección nos dice de que Dios tiene levantada su mano y que va a ejecutar el castigo, ¿verdad? Entonces, yo quiero leer en Isaías 12:10, dice, por lo cual, dice, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo, dice, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los poderosos. Esta es palabra de Dios, hermanos. Dios dice que va a comenzar por su casa primero, ¿verdad? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a examinarnos cada día. Así es. Porque eso es lo que está pasando en el mundo ahorita. Realmente, a veces nosotros decimos, no, yo no soy orgulloso, yo soy humilde. Pero a veces tenemos mucho orgullo, y a veces pues eso es lo que cada día tenemos que orarle al Señor, que nos ayude a ser humildes y a estudiar más su palabra. Amén. Para que cuando venga ese juicio, pues no caiga pues sobre nosotros, ¿me entiendes? Porque eso es lo que Dios quiere, pues Él dice que no ya tiene preparado el juicio, a menos que pase como la ciudad de Nínive, que fue una ciudad que cuando les llegó el mensaje se arrepintieron. Pero eso está por verse. Que Dios nos ayude y que Dios nos ayude a orar constantemente en todo momento. Amén. ¿El hermano Manuel? Sí. Mira, Otilia, tú y también Camilo tocaron un punto que para mí es bien importante. De esto se ha hablado mucho en la iglesia. Tú hablabas de la escalera de Jacob. Hablaban también de los que van a buscar el perdón con el sacerdote y cosas por el estilo. Entonces, hay una enseñanza también que tenemos que tenerla en cuenta. Y es que a veces nosotros incluso no vamos a buscar al sacerdote o algo de eso, sino que vamos a buscar la solución en nosotros mismos. Amén, así es. Todo lo que está en la Biblia nos conduce a Cristo. Ajá. A veces creemos que nosotros podemos cumplir la ley. Y la ley está ahí en la Biblia para que nosotros sepamos que tenemos que ir a Cristo. Cada vez que intentamos resolver ese problema nos damos cuenta que necesitamos de un poder superior. Y esa ley nos conduce a Cristo. La ley constantemente nos está acusando, como dice Pablo, nos está acusando y nos está condenando. Entonces, como la ley nos está condenando, ella nos está diciendo, bueno, a ver, resuelve tu problema, yo te voy a condenar. Pero entonces yo tengo que decir, no, yo no lo puedo resolver. Entonces, ¿quién puede resolverlo? Pues lo puede resolver Cristo. Y yo creo que este es un mensaje bien importante. Toda la Biblia nos conduce a Cristo. Toda la Biblia nos conduce a Cristo.
La ley nos conduce a Cristo. Todo lo que dice la Biblia nos conduce a Cristo. Y pudiera ser uno de los grandes engaños que podamos estar recibiendo hoy, es creer que por nosotros mismos podemos resolver el problema de cumplir la ley. es. No, la ley no, humanamente no se puede cumplir. La ley solamente la podemos cumplir cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, y es Él el que está cumpliendo la ley por nosotros. Ya lo hizo en la cruz y después lo está haciendo cada día en nuestro corazón. Nosotros, este es un mensaje que lamentablemente no tenemos tiempo para abrirlo y hablar bastante de este asunto, pero es un mensaje extremadamente importante porque es el mensaje central de la Biblia. Amén. Solamente en Cristo tenemos salvación. Tenemos que buscar a Cristo. Los problemas de este mundo, sí, Dios nos dijo que habrían problemas. Nos dijo que está cerca el fin. Sabemos que el fin está cerca porque todas las señales lo dicen. Sabemos que vendrá el reino de Dios nuevo, que tendremos una tierra nueva, que tendremos todas estas cosas, lo sabemos. Y sabemos que estamos en el momento, en la etapa, en la era, en que esas cosas deben suceder porque se están cumpliendo todas las profecías, todas las señales, todas las cosas. Hermano Manuel, y me gusta solamente si nos agarramos de Cristo podremos obtener esas cosas. Así es. Me gusta no podemos entretenernos en eso. Amar a Cristo y cumplir con el mandamiento que Cristo nos dio, que fue predicar el Evangelio, para que toda la mayor cantidad posible de personas tengan salvación. Gracias. Gracias, hermano. Y me gusta cómo pues está diciendo que la puerta del cielo, aquí en la parte de el libro de los lugares celestiales, dice que ahorita todos que estamos en nuestra casita, ¿verdad?, que podemos hacer de nuestra casa un lugar de oración donde puede ser humilde, pero no por eso será menos conocida por Dios, ¿verdad? Sabemos que ahorita en estos tiempos cada quien estamos en nuestra casita, pero aún así en nuestra casita podemos tener esa comunión con nuestro Señor, ¿verdad? Y sabemos que Él está escuchando en cada lugar y así por el momento debe de ser, y pues le agradecemos que Él nos da esa confianza de que a pesar de donde estamos, dice que si adoramos en espíritu y en verdad y en la hermosura de su santidad, ella será para nosotros la misma puerta del cielo. Así es que el simple hecho de nuestra casa decir, ¿sabe qué, Señor? Pues voy a sentarme un ratito para pasar tiempo con usted. Usted le está abriendo esa puerta, esa escalera a Dios para que esté con nosotros. Vemos también a través, amén. Vemos que a través de la historia, Babilonia, volvemos a escoger a Babilonia, que fue el centro de gran prosperidad. Todos los que se apartaron se fueron alejando y ya cada uno fue formando su propia idea, su propia religión, digámoslo así. Y hoy en día vemos aquí, como dice, que toda religión, incluido el legalismo y el humanismo secular, se basa en el orgulloso modelo de Babilonia. Para un ejemplo del contraste entre los dos enfoques, nos invita a ver la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano, ¿no?, que está en Lucas 18. Pero lo más importante es que estas naciones fueron condenadas. Dios es el juez justo, pero Dios dio tiempo, dio oportunidades. Así es. Y también el hombre, nosotros tenemos también ese tiempo y tenemos oportunidades. Así es. Y solo Dios quiere salvarnos, pero el hombre quiere satisfacerse a sí mismo, haciendo su voluntad, quiere tener más fama. Pero ¿cuál es la condena? La condena es que Dios permite que esa persona que hace mal recoja todo lo que sembró, todo lo que sobre otros, y también dentro de ese plan que tenía esa persona en su orgullo propio, se devuelva sobre su cabeza. Entonces, para algunos llega una palabra que es desgracia, ¿no? Ruina, muerte. Entonces, vemos cómo el Señor dio la oportunidad para que nos arrepintamos. Tenemos al hermano Lizarzaburo que quiere opinar. Hermano, es su tiempo. Bueno, a través de lo que hemos estudiado, y yo creo que a través de toda la Biblia, nos está indicando que va a haber un juicio. Así como hubo un juicio sobre Babilonia, sobre las otras naciones, también va a haber un juicio al final del tiempo.
y nosotros debemos estar preparados para ese juicio. Así es. Nosotros no tenemos que tener temor o miedo como cuando hay un juicio aquí en la tierra, ¿no? Que nosotros podemos tener la razón. Vamos a un juicio, pero estamos temerosos, porque si el otro tiene más poder que uno y soborna al juez, soborna al fiscal, soborna a alguien, yo voy a salir perdiendo. Pero en este caso no. Dios es el que sabe Amén. todo, conoce todo y es un juez justo e incorruptible. De todas maneras que nosotros debemos estar preparados para ese juicio y, y no debemos de temerlo, más bien debemos de alegrarnos de que venga el juicio, porque ahí se terminarán todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todos nuestros temores y tendremos una vida eterna juntamente con Dios. Así es. Amén. Gracias, hermano. Y sabemos que Dios no condena a nadie si esta persona no se quiere arrepentir, ¿no? Si la persona se arrepiente, el Señor lo perdona, como también, como diariamente perdona nuestros pecados cuando nos arrepentamos. Entonces, los enemigos de Dios siempre tratan de esclavizar, siempre tratan de someter, siempre tratan de hacer su voluntad, pero Dios es paciente. Dios permite que la persona se engrandezca cuando quiera, Dios lo deja. Pero llega el momento que llegará la ira del Señor, como decimos, el juicio, entonces ya no hay vuelta de hoja. Así es. Entonces tenemos el... ¿Sí? Yo quería agregar algo, como vemos también en Romanos, Pablo que nos hace la invitación, ¿no? De que nuestro cuerpo sea un cuerpo sacrificado vivo, ¿no? De sacrificio vivo. Quiero decir que estemos conscientes de la existencia de Dios, proclamemos con la voz de que aceptamos a Dios como nuestro Salvador y seamos ese cuerpo de sacrificio vivo, ¿no? Tanto agradable a Dios, que es como un culto racional para Dios. Entonces debemos tomar eso en principio, ¿no? Que si estamos vivos es gracias a Dios y que debemos hacer es agradarle, obrar, seguir sus mandamientos, no pecar diariamente, porque a veces hacemos cosas pequeñitas y son pecados, pero son pecados, así sea grande o pequeño, pero es un pecado, y debemos de tomar esa conciencia de que somos de Dios y somos para Dios. Amén. Amén. Así es. Vemos como en Isaías 24 nos habla sobre el juicio sobre la tierra, ¿no? Y me gusta los versículos últimos que dice que temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Entonces vemos cómo es la desolación total, ¿no? Dice que acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Eso es en la parte del jueves, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quieres agregar algo? Sí, me gusta aquí cómo habla la parte de ese mensaje selectos que dice que nos sentimos inclinados siempre a abusar de la paciencia de Dios, ¿verdad? Como nos ha permitido estar en este mundo por mucho tiempo, pues seguimos haciendo tantas cosas que no están bien. A veces nosotros también, ¿verdad? Yo me di cuenta que a veces al sentarme aquí cada sábado me sentía como que pues yo era mejor que otras personas, ¿verdad? Pero un día también el Señor me tuvo que dar un golpe en la cabeza y decir, tú también has hecho cosas que no están bien, ¿verdad? Sí. Y de veras que cuando se pone uno a empezar a querer agradar a Dios, Dios le empieza a enseñar uno, tal vez no mata a uno, tal vez uno no anda abusando de personas, pero las cosas que habla uno a su familia, ¿verdad? También todas esas cosas va a caer sobre uno, y Dios nos está llamando a arreglar nuestra situación en nuestro hogar, ¿verdad? Para cuando lo arreglemos en nuestro hogar podamos salir a otros hogares y llevarles las buenas de Dios, ¿verdad? Dice que Dios le llama a esta obra que va a ser de destrucción, le llama una obra extraña. Para Él es una obra extraña, ¿verdad? Porque Él no es un Dios que quiere destruir, y sabemos que por eso ha sido tan paciente en esperar, porque
va a ser una cosa bien, bien terrible. Y es simplemente porque se le acabó la paciencia, ¿verdad? No Es sé si verdad. alguien más quiera. Sabemos que en sí el orgullo es digamos que es un pecado máximo que es, podríamos decir, imperdonable, ¿no? Humanamente, pero el Señor conoce todos sus corazones y el Señor sabe hasta qué punto Él puede llegar a ti. El Señor no fue violento con estos, con Isaías y varios profetas que envió. Él los mandaba con palabra de autoridad como una amenaza. Que si no hacían esto, que si no se arrepentían, les va a pasar esto. Y Camilo, a veces nuestros mejores críticos son en nuestro hogar, Sí. Y a veces ahí es donde el orgullo, ¿verdad? Que alguien me quiere corregir, mi hermano me quiere corregir, mi papá, y el orgullo allí no me deja que siento como que quién es él para decirme, ¿verdad? Y creo que allí es donde nosotros debemos de aprender que si alguien me está diciendo es porque algo puede estar mal, Sí, ¿verdad? es verdad. Sí, es verdad, eso lo que tú dices es verdad, en la familia pues siempre, y a veces, pero me lo dices tú que tú no eres nadie, tú no, entonces ya el orgullo está saliendo. Pero sabemos que, como tú dices, si lo dices por algo, y el Señor también utiliza a las personas para decir, bueno, aparentemente estás bien, pero resulta que eso no es así. Es Pero que sí, como ahorita que estamos en casita, Camilo, pues qué nos va a ver? O sea, ahorita en casita yo creo que tenemos el tiempo de que si mi esposa o mi esposo está sobre de mí porque no le gusta algo, hay que tratar de mirar el por qué está tanto así, ¿verdad? Puede ser que el Señor esté tratando de enseñarle tanto a ella como a mí, pero usualmente cuando alguien está sobre de alguien es porque el Señor quiere corregir esa cosa, y a veces nosotros pues el orgullo que nos lleva a no querer, que mi esposa cómo enfada, que mi hijo cómo me tiene, pero no sabemos que Dios está usando lo que haya en el momento que es mi hogar para corregir algo que necesita que ser y corregido. a veces es algo que nosotros tenemos y no lo notamos, lo de Así otra es. persona. Pero el Señor nos pone en una posición donde suframos eso. Si yo soy orgulloso, que yo sufra del orgullo. Si yo soy humillante, que yo sufra también de la humillación. Para que me dé cuenta que yo lo tengo. Es un espejo, ¿no? Si yo me miro y yo tengo esto acá, y tengo que desprenderme de aquello. ¿Cómo? Buscando la palabra del Señor. Y es bueno porque las familias pueden madurar más así, conocerse más. Y lo más importante es que si veo que mi hermano flaquea espiritualmente y el Señor me está llenando de él, pues yo puedo ayudarlo, puedo levantarlo. Quizás económicamente no tenga los medios, pero le doy palabras que dan vida, le doy fortaleza, ánimos, porque esa persona tiene talentos, quizás más maravillosos que los que Dios me ha dado, pero necesita ese empujoncito, ¿no? Y a veces las críticas hacen que la personita se achucharre y no florezca, digámoslo así. Pero si tenemos ese amor con que el Señor hablaba a los discípulos, que eran tartamudos, eran miedosos, temían hablar en público, pero el Señor les daba esa palabra, ese dominio propio, esa autoridad de hablar. Y ya cuando Jesucristo dejó de existir aquí en la tierra, ya los discípulos empezaron a hablar firmes, con seguridad, y ya, como decía Pablo, morir en Cristo es ganancia, porque ya se dedicaron completamente a hablar sobre el Señor, sobre el amor de Dios. ¿Alguien más quiere opinar algo? En estos momentos de pandemia, en momentos tan difíciles en que todo el mundo está en su casa, los hijos, toda la familia, necesitamos orar mucho los unos por los otros, porque a veces yo también digo esto, ¿no? Que debemos estar enfocados en Dios, debemos. Pero a veces no sabemos las cosas que cada persona pueda tener, las batallas que pueda tener. El enemigo siempre está tentando, y tenemos que orar mucho por todos para que pues ese enemigo se aplaque, ¿no? Nosotros, el poder de la oración tiene una fuerza y necesitamos orar los unos por los otros. Porque sería bonito que muchas personas estuvieran conectadas ahorita opinando, pero la verdad es que necesitamos orar más. Necesitamos comunicarnos con nuestros hermanos, quizás hacer la obra misionera que Jesús hacía, ¿no? Sí. Saber cómo están, tratar de satisfacer un poco sus necesidades,
ya sean físicas, también, pues, ¿cómo se dice? Espirituales, psicológicas. Y es importante en estos momentos orar mucho. Amén. Yo, lo que el hermano Lizarzaburu decía, él decía de que antes Babilonia no era un poder. Asiria, si no me equivoco, era un país poderoso. Entonces, si nosotros nos ponemos en su época, es como decirnos, ahorita Perú va a destruir a Estados Unidos, o México va a destruir a Estados Unidos, Argentina, Cuba va a destruir a Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos es una gran potencia. En ese tiempo también igual decir, Isaías dijo, Babilonia va a ser un gran reino y va a destruir este pueblo, Jerusalén. No lo creían, no lo creían. Pero sin embargo, Dios ha mostrado que toda su palabra se ha cumplido. Así es. Y estamos en el día jueves. El mensaje al final dice algo muy bonito. Miren, dice que finalmente Dios y la bondad triunfarán sobre el mal. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Gracias. Así es. Y No sé si también- Carlos quería participar, lo veo allí. Carlos. Otra. Sí, bueno, escuchando los comentarios de todos ustedes, muy lindo, muy acertado todo, y yo a veces no participo porque tengo un punto de vista diferente y no quiero entrar en contradicción con nadie y no estamos para eso, ¿verdad? Pero sí que bueno, tocaron el tema de la oración. Yo creo que considero la Escritura que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia y todos los acontecimientos. Los científicos dicen que hasta el año 2050 ya no va a haber recursos naturales. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que conocemos las profecías y que conocemos el espíritu de profecía, que sí es una realidad. No solamente yo pienso así, no solamente la Biblia dice eso, sino que la ciencia moderna, que es muy acertada en todas las cosas, casi excepto en lo espiritual, tiene razón. Entonces, ¿cómo hago yo para vivir una vida victoriosa cada día en Cristo, con problemas, con necesidades, con dolor, con enfermedad, con pandemia? ¿Cómo podemos hacer nosotros como pueblo en este tiempo? O sea, debemos de enfocarnos en cuál es el trabajo nuestro. Sí hay una misión. La misión es predicar el evangelio por testimonio. Amén. El testimonio es vivir. No es solamente hablarle, no, es vivir. Cuando la persona mira que en el medio de la pandemia te va bien en el matrimonio estamos en el medio de la pandemia, en medio de la crisis, estás pasando por problemas como nosotros, pero la estás pasando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que hace que tu vida sea diferente? ¿Cómo puede ser que siempre te veo positivo, siempre te veo animado? Eso solamente lo hace Dios en los momentos de crisis. No hay otra medicina, no hay dinero, no hay nada. Es Dios en el corazón del ser humano. Entonces cuando nosotros no creemos que podemos vivir a la altura y al nivel que Dios demanda de su pueblo, cuando no creemos eso, nunca vamos a creer que vamos a poder. Y ese no creer nos lleva a nosotros a estar más tiempo aquí en este mundo que es todo lo contrario de lo que Dios nos ofrece. Yo creo conscientemente que tanto Babilonia, todos estos poderes, Siria, que fue un poder en aquel entonces, siempre a la larga terminaban persiguiendo al pueblo de Dios. Todos los poderes del mundo a la larga son amigos primero y después se ponen en contra. Bueno, nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos donde muy pronto la Babilonia actual se va a poner en contra del pueblo de Dios. No estoy diciendo de todos los que se dicen ser cristianos, no es así. Hacia el pueblo de Dios. Y entonces, ¿cuál es el papel tuyo y mío como cristianos adventistas del séptimo día? Número 1, estar en contacto con la oración. Hermano, si estás desanimado, yo estoy seguro que dejaste de orar. Tengo la certeza que has dejado de orar, has dejado de estudiar y has dejado de creer en las promesas del Señor. Y está escuchando promesas de noticias, promesas de ofertas, promesas de deudas, promesas de enfermedad, promesas de muerte, todas esas promesas que vienen del enemigo. Pero muy poco estamos escuchando las promesas que vienen de Dios. El desánimo llega, pero por consecuencia natural. Pero lo contrario al desánimo llega cuando estamos conectados con Dios. Cuando yo le creo, estoy muriendo de pobre aquí, pero yo le creo a Dios que Él va a proveer. Yo le creo a Dios que Él va a proveer la salud. Yo creo que estoy enfermo del coronavirus, pero yo creo que Dios me va a ayudar a pasar por esto. Amén. ¿Ve?
Entonces, cuando nosotros, ¿qué es el trabajo del pueblo de hoy? Es orar sin cesar, sin desmayar. Y cuando hacemos eso, entonces es que yo me quiero conectar con mi pueblo, con mi Dios y con toda la gente. Pero si nosotros no estamos orando, no nos estamos alimentando, no tenemos alimentos nuevos cada día, no tengo herramientas para hoy ni para mañana, me caigo en el desánimo y a decir como todo el mundo, a esperar el cheque del gobierno, el cheque de la iglesia que me ayude, el cheque del pastor. Es que el pastor no ora por mí, no me llamó en toda la pandemia, ya hace más de un año, nunca he recibido una llamada del pastor, ni Ostilla me llama, ni Juan Camilo. Ay, no, esta iglesia no sirve, el grupo no sirve. Caemos en lo mismo que el enemigo quiere, la oferta del diablo. Pero qué bonito sería que nosotros, en vez de demandar tanto, empecemos a ofrecer. Le llamo a Otilia para orar por ella, en vez de que ella ore por mí. Pero ¿qué va a pasar? Consecuentemente, Otilia va a orar por mí. Entonces la bendición es mutua. Dios trabaja con un pueblo que tiene fe. La pregunta es, ¿estamos en el proceso de la segunda venida? ¿Habrá fe en la palabra de Dios? No solo saber que existe un Dios, porque todos creemos en un Dios. Pero la pregunta es, ¿tenemos fe en Dios y en su palabra? Esa es la pregunta. Vamos a darle gracias, Carlos, le vamos a dar la oportunidad al hermano Manuel, ya se nos está terminando el tiempo, hermano Manuel. Yo creo que podemos cogernos 2 o 3 minutos. Mira, yo creo, estoy 100% de acuerdo con Carlos y solamente quiero recordarles esto que dije al principio. La estrategia del diablo hoy es el entretenimiento. Él mencionó el cheque. Todas esas cosas, todo nos están entreteniendo para sacarnos de nuestra responsabilidad delante de Dios, que es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio y orar constantemente. Gracias. Gracias, hermano. No nos vaya a pasar como le pasó a Jonás cuando el Señor le mandó que fuera a Nínive, que le dijera que se arrepintiera porque en 40 días los iba a destruir. Y Jonás se enojó porque ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Dios se goza cuando nos arrepentimos. Mira, y a veces nosotros deseamos que esa persona que está haciendo mal sea castigada. ¿Alguien quiere? ¿Sí? Vamos a darles ya casi, porque ya nos hemos pasado y queremos terminar. No sé. Entonces, si yo a mí me gusta aquí la parte de mensajes selectos. En la página 458 y 459 dice: la fe que es para salvación no es una fe casual. No es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como un Salvador. Y eso es lo más bonito, hermano, ya cuando uno cree en el Señor y sabe que todas sus promesas se las pone uno en el corazón, uno puede caminar por el mundo aunque se esté destrozando, sabiendo que el Señor nos ha hablado unas palabras tan lindas y tiene un propósito y nos quiere salvar. Entonces nuestra vida empieza a cambiar. No sé si Camilo quieres agregar algo, porque el tiempo pues sabemos que la palabra dice que Dios es amor, ¿no? Y el amor lo conocemos en la palabra. Por medio de la palabra, el amor encierra la fe, encierra la confianza, encierra los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu y tantas cosas. Y en sí la Biblia es la palabra, y la palabra es conocer a Jesús, y Jesús es la palabra. El que conoce, Jesús dijo, el que conoce a mí conoce al Padre. Entonces, y ustedes han recalcado que es importante la lectura y la oración. Entonces no dejemos de seguir orando por los demás, y al seguir orando estamos también evangelizando. Entonces son formas que el Señor nos ha dado, y en medio de sus misterios el Señor nos muestra muchas cosas. Entonces, hermanos, sigamos. Una oración, Camilo, vamos a hacer una oración para terminar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has alimentado con tu palabra y nos seguirás haciendo. Gracias por este maná, Señor, espiritual que tú nos das en el día de hoy, tu día santo. Permítanos, Señor, atesorar en nuestros corazones y ponerlos en práctica, Señor. Permita que en nuestros hogares podamos ver más con tus ojos, Señor, y no con nuestros corazones ni con nuestro sentir propio. Quítanos ese egoísmo, ese orgullo, y permítanos ser más humildes, Señor. Transforma esa soberbia por el orgullo y por la humildad, Padre Santo, y que podamos nosotros ser verdaderamente instrumentos dignos de ti, merecedores de ti, para nuestros semejantes, para nuestros hijos, para nuestras personas que nos rodean, y podamos lograr, Señor, estar dentro de ese grupo remanente, Señor, para el día de tu ira, estar contigo. Amén. Te lo pedimos en nombre de tu Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermanos, que puedan pasar todos un feliz sábado, Hermanitos. que se puedan gozar ahí en sus casas con sus familias, y pues les agradecemos. Sigamos estudiando nuestras lecciones para que nos gocemos el próximo sábado. Que Dios los pueda acompañar a cada uno de ustedes. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Otilia. Gracias. Feliz sábado. Bendiciones.